Hola, queridos oyentes de Firmes en la Verdad. Tenemos al otro lado del ordenador a Francisco Martínez Peñaranda. Él es de Murcia y es polifacético, de vocación, él es topógrafo, pero de vocación artista, lo lleva en la sangre, y es también escritor de relatos y cuentos infantiles. Hoy lo tendremos en nosotros. Él es casado, padre de 7 hijos nada menos, y está con nosotros para hablar de una asociación que se llama Libertas. Y sin más demora le damos paso. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Nos alegra tenerte con nosotros y que te busques tiempo para hablarnos de un poco la trayectoria, cuándo nace esta Fundación Libertas y con qué fin y por qué. Bueno, la Asociación Libertas es una asociación que surge de la sociedad civil, se forma de una manera, digamos, muy espontánea, a raíz de todas estas leyes, neoleyes, neoderechos que están surgiendo a la sombra de la ideología de género. Las leyes mal llamadas de igualdad, leyes que pretenden ser leyes para evitar discriminación, pero en realidad son leyes de privilegios y leyes injustas. Entonces, a raíz de estas leyes, pues surge de la sociedad civil, de un grupo de padres y profesionales, pues surge la necesidad de asociarnos o una plataforma, de crear una plataforma para defendernos en cierta medida de estas imposiciones ideológicas que no solamente afectan a nuestra libertad personal, sino también, lo más grave de todo, se meten en un terreno muy, muy delicado, que es la educación de los niños. Nosotros como padres pues no queremos, no consideramos que es una injusticia que el Estado se atribuya esta potestad de educar a los niños, cuando esta potestad es exclusiva de la familia. Sí, es verdad que, bueno, has nombrado ahí parte de las amenazas que vienen de la mano de estas leyes, que el Estado además casi las impone, ¿no? Porque una gran mayoría no estamos de acuerdo. Casi no, las impone. Exacto. Bueno, pues me gustaría ir desgranando algo más, porque mucha gente que nos esté oyendo, a lo mejor o viendo, piensan, como te van comiendo terreno, te parece que bueno, que están las leyes allí, que no te afecta mientras no hagas tú nada, pero en realidad, tal como tú lo has planteado, que es como ha sido, empiezan a invadir un terreno que no se supone que no es suyo, que no es suyo. Entonces me gustaría que desgranaras para que lo veamos y aclaren a la familia que nos esté viendo cuáles son sobre todo las principales amenazas y en vuestra asociación qué hacéis. Si pudiéramos ir enumerándolas sería estupendo. Bueno, las libertades que conculca son muchas, y ataca pues la libertad de expresión, ataca la libertad religiosa, la libertad de educación, la libertad de cátedra, porque los colegios que tienen ideario propio también ven amenazado su ideario. Pero vamos a ir poniendo ejemplos, ¿verdad? Para que los profesionales también, que tienen su propia libertad de conciencia, también es atacada por estas leyes. Podemos poner ejemplos, si te parece oportuno. Sí, eso me gustaría ir, por ejemplo. ¿Por qué, dices tú, te voy a ir preguntando, surge esta ley que tú dices que imponen y hay personas que creen que no te molesta? ¿Por qué? ¿Qué ves tú de negativo y de discriminatorio en esta ley? ¿Por qué le llamas tú una ley discriminatoria? Sí, porque la ley en realidad aparece como con un objetivo expreso, que es buscar la igualdad, el respeto a la diversidad, evitar la discriminación y marginación de ciertos colectivos, pero ese es un objetivo expreso, aparente, bueno aparentemente.
pero en realidad tiene un objetivo tácito. Y el objetivo tácito que tienen estas leyes es imponer una ideología, porque todas estas leyes están sustentadas en una ideología. O sea, una ideología es un cuerpo doctrinal que tiene unos dogmas y contradice, pues, por ejemplo, a otros puntos de vista que no tienen por qué ser coincidentes con este. Claro, entonces discriminatorio porque los puntos de vista que son diferentes, claro, los está castigando, como si dijéramos, ¿no? Porque después vamos a pasar a otro punto. El mensaje es, el Estado debe ser neutral, debe tener una exquisita neutralidad en los aspectos morales, éticos, en la concepción del ser humano, en la visión antropológica del ser humano, etcétera. Esos son ámbitos de la vida privada. Y el Estado debe ser absolutamente neutral. Lo que hace el Estado, porque estas ideologías, pues hay muchas. El problema no es que existan, el problema es que el Estado, al hacerse uno con esta ideología, la abraza, es como si dijéramos, se hace confesional de esta ideología. Es como una nueva religión. Y entonces abraza su cuerpo doctrinal y lo impone a través de ¿qué? Pues de leyes coactivas y sobre todo de la educación, a través de la educación, de los instrumentos que tiene el Estado, que es la educación. Pues ahora vamos a entrar en la educación. No sé si ¿Cómo afecta esta ley a la educación? Pues afecta a la educación principalmente porque tiene, como acabo de decir, una visión concreta de la moral, de la ética, de lo que está bien, de lo que está mal. También tiene una visión antropológica, es decir, una visión del ser humano que es una cosa privada de cada persona, es una cosa de la intimidad de cada familia y no puede el Estado imponerla a todos, obligatoriamente. Y entonces este tipo de leyes lo que hacen es obligarnos a todos a pensar con un pensamiento único. Y también a los niños pues también les imponen esta visión antropológica. ¿De qué manera me gustaría que también viéramos cómo lo están imponiendo? Porque esto ya lleva ya años con nosotros y han ido entrando a pesar de la diferencia de religión y de otras ideologías que tenemos los padres. Entonces, esta imposición, ¿hasta qué punto llega? ¿Qué ejemplos nos puedes decir? Porque es bastante fuerte muchas veces, ¿no? Cómo penaliza y cómo se impone y cómo entran en colegios a lo mejor que no tienen nada que ver con su modo de pensar, ¿no? Que no se identifican para nada, sin respetar la ideología de los padres y su familia. Pero me gustaría que pusieras ejemplos. Esta imposición en los colegios, ¿cómo viene? ¿Cómo empieza? Bueno, en realidad todo esto, el origen de todo esto es porque lo que se pretende es hacer política. Entonces el Estado ha dicho, vamos a utilizar el ámbito de lo privado, de lo personal, como puede ser la educación sexual, ¿no?, para meternos en la vida de la gente y decirles cómo tienen que pensar. Y ese es el problema. Entonces, ¿cómo afecta a la vida cotidiana? Pues nos afecta sobre todo, vamos a hablar de lo que me acabas de preguntar, de la educación, que es uno de los aspectos fundamentales del adoctrinamiento, porque el gobernante que quiere manipular, sabe que le es más fácil manipular a la segunda generación que a la que ya tiene una formación consolidada. También se le puede adoctrinar a esa población adulta a través de muchos medios, ¿no?, de televisión, de otros medios, ¿no?, o de mensajes de todo tipo, pero es más difícil. En cambio, los niños son como una hoja en blanco, son como un alma blanca que se puede escribir lo que se quiera. Entonces, ¿cómo entran en los colegios? Pues se les educa en lo que nosotros llamamos la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Pues la ideología de género es una visión del ser humano que dice que la sexualidad y la identidad de la persona, es decir, yo tengo una identidad que soy hombre y tú tienes una identidad que eres mujer, ¿no? Pues esa identidad es todo lo que define mi identidad,
está marcado por la cultura exclusivamente. O sea, mi biología es algo anecdótico, no tiene por qué influir en mi identidad, sino que todo es cultural. Toda lo que yo soy como hombre, mi conformación, digamos, psicológica y personal, está toda condicionada por la cultura. Todo es cultural. De modo que los niños han sido obligados a ser niños desde pequeños porque la cultura les ha condicionado para eso. Y las niñas son niñas porque la cultura les ha condicionado a ser niños. De modo que ahora que todo está condicionado por una cultura, ¿no? De modo que ahora quieren educar a una nueva generación para que ellos puedan decidir lo que quieren ser. Y la cultura no les influye en absoluto. Y la biología debe considerarse una cosa, como acabo de decir, anecdótica, que no tiene por qué tener ninguna influencia en nuestra identidad. No debe ser destino. La biología no debe ser destino. Puede condicionarnos, pero no debe condicionar. Entonces quieren educar a los niños en esa nueva mentalidad, por eso se llama el género, porque parte de la base de que el ser humano no tiene sexo, tiene género. El género es algo cultural. Por ejemplo, el coche, el automóvil, es masculino en español. ¿Por qué? Porque una cultura le ha puesto el artículo masculino y lo ha denominado masculino, el automóvil. En cambio, en francés, la voiture es francés, femenino. Es femenino. ¿Por qué? Porque hay una cultura que ha dicho que es femenino. Y en inglés, the car, han dicho que es una cultura concreta, ha dicho que es neutro, ¿no? Entonces, los ingleses han decidido que es neutro, los franceses han decidido que es femenino. Y los españoles, la cultura y la civilización que viene, han dicho que es masculino, que es una cosa cultural. El género es algo cultural. Pero si los seres humanos no tienen sexo, tienen género, por eso se utiliza tanto la palabra género, porque ya han hecho una victoria lingüística. El lenguaje manipula también nuestra mente. Han dicho, el ser humano tiene género. Quiere decir que también es algo cultural, que depende de la cultura, que yo sea hombre o sea mujer. Yo me pregunto, ¿cómo ha hecho la cultura para que mis genitales existan? ¿Qué ha hecho la cultura para que mis cromosomas sean X e Y? No ha hecho nada. O sea, y eso, por lo tanto, la ideología de género está basada en una mentira, porque la biología es determinante y es condicionante. Por supuesto que la cultura puede influir en ciertos aspectos, ¿no? No todas las culturas desarrollan la masculinidad o la feminidad de la misma forma. Se puede desarrollar de una manera o se puede desarrollar de otra, ¿no? Pero, evidentemente y objetivamente, la biología nos condiciona y es condicionante. Entonces, la ideología de género pretende anular la biología, como si no existiera. Entonces, como los padres y la familia, de padres a hijos, vamos pasando esta educación a nuestros hijos, el hombre es hombre, la mujer es mujer, educamos a nuestros hijos para que sean hombres y mujeres, según la ideología de género, hay que intentar apartar a la familia, porque es una mala influencia, y hay que educar a los niños fuera de la familia, con los instrumentos que tiene el Estado, que es la educación en el colegio, para apartándoles de la familia y mediante unos programas educativos basados en esta ideología donde el ser humano decide lo que él quiere ser, porque es una ideología constructivista, el ser humano opta, decide lo que él quiere ser, pues se le educa a los niños para que ellos desde muy pequeños decidan lo que quieren ser. No solamente en el aspecto de la identidad, sino en el aspecto de la orientación sexual, para que ellos puedan probar, hacer mediante diferentes juegos, mediante diferentes instrumentos pedagógicos, ellos estudien, analicen, piensen, opten y decidan lo que ellos quieren ser, porque ellos construyen su propio género. Por lo tanto, su sexo
es algo que no tiene por qué influir. Básicamente. Sí, básicamente. Entonces, me gustaría que también dieras argumentos de, bueno, por supuesto ellos lo están imponiendo porque hay colegios que incluso si el profesor le quiere dar orientación al alumno, hasta los denuncian. O sea que ellos, en aras de la libertad, ellos están imponiendo este pensamiento, que me gustaría, por otra parte, que nos dijeras argumentos de por qué, o bueno, en qué puntos tú tendrías claramente que explicarle a los padres y familias de a qué llevaría esto, por qué es malo para nuestra sociedad. Bueno, en realidad esto ellos lo maquillan como que es un paso hacia la libertad. Ellos hablan de igualdad, de libertad, pero habría que hacerse una pregunta de partida. Y la pregunta sería, ¿tengo yo derecho a educar a los hijos de los demás según mis ideas? ¿O esto solo es privilegio de ciertos colectivos? Esa es la pregunta que hay que hacerse. O sea, en realidad no es un acto de libertad, porque ellos tienen el derecho de educar a mis hijos en sus ideas, pero yo en cambio, a mí no me dejan que yo eduque a los hijos de los demás en mis ideas. O sea, es algo que no es... Y precisamente ellos no tienen hijos, para colmo. Se dedican a educar a los míos. ¿Y dónde nos quieren llevar con esta destrucción de lo que ha sido eso de la sexualidad unida a la biología, a toda la persona, a una forma de orientación antropológica que hemos tenido siempre? ¿Dónde nos quieren llevar con esta ideología de género? ¿Qué fin quieren conseguir? Bueno, es bastante complejo de explicar porque parece como algo paranoico, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quién mueve los hilos de todo esto para...? En realidad la ideología de género es un instrumento de poder, es un instrumento político. Decía Kate Miller, esto comienza con el feminismo radical. El feminismo radical, comienza, uno de los pilares fundamentales del feminismo radical es Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir dice, la mujer no nace, se hace. O sea, la mujer, lo que acabo de decir, se construye a sí misma, es algo cultural, entonces su biología no la debe condicionar. Y a partir de ahí, pues todas sus discípulas, una de las más aventajadas, como acabo de decir, es Kate Miller, en toda su obra, digamos, filosófica sobre el feminismo, pues dice una frase muy famosa que resume un poco su idea, que es: lo personal es político. Significa que las feministas piensan que la familia es un lugar de opresión, es un lugar de injusticia, porque según su idea de lo que es la familia, una idea equivocada desde mi punto de vista, ellas piensan que la familia es el lugar donde se produce una injusticia, que es los hombres, desde tiempos ancestrales, desde la historia de la humanidad, han oprimido a la mujer, a las mujeres como concepto. El hombre como concepto ha oprimido a la mujer, y entonces por eso ellas son feministas, porque reivindican esa injusticia debe ser resuelta. Entonces dice, ¿cómo se va a resolver eso? Culturalmente, no pueden. Entonces dicen, vamos a actuar políticamente para resolver ese problema que nosotros consideramos que es el origen de todos los males de la humanidad, según su visión. Entonces dice Kate Miller, lo personal es político. Vamos a utilizar la política para entrar en la vida de la familia, en la vida personal. Ya la política no solo afecta a las carreteras, a la economía, a las estructuras, a las fábricas, a los trabajadores, al proletariado y a la injusticia que sufren el proletariado frente a la burguesía. No, ahora vamos a resolver otra injusticia que nosotras consideramos que es más importante que la de las estructuras,
económica, es la injusticia cultural. ¿Y dónde está la injusticia cultural por antonomasia? En la familia. Entonces se está legislando para invadir la familia y para actuar sobre la vida íntima, sobre lo personal, de modo, o sea, utilizando la política. Todas las leyes que se están aprobando y todas las actuaciones que se están aprobando y todas las políticas de promoción de este feminismo radical, de este feminismo, digamos, que considera el heteropatriarcado como el problema ancestral y el origen de todos los males, pues todas esas políticas se están plasmando en leyes. Y unas de las leyes, hay muchas, más, digamos, más graves, es esta de la que estamos hablando, que es que hay que educar a los niños desde muy pequeños para quitar los roles estos de género, es decir, evitar que los niños sean niños y las niñas son niñas, y crear una nueva generación humana, que todo sea neutro, que la familia ya no influya sobre la educación de los hijos, sino que sea el Estado, para intentar suprimir esta injusticia que, según ellas, existe desde la noche de los tiempos. A esta, digamos, educación feminista radical, que tiene esta imagen del ser humano completamente errónea, pero ellas piensan que es así, pues se ha sumado un colectivo más, que es el colectivo LGTB, porque claro, digamos que son cómplices de los mismos objetivos. Han entrado con unos lobbies fortísimos, feministas y lobbies LGTBI, en la política y están actuando sobre el legislador. ¿Para qué? Para intentar implantar sus políticas que invaden lo privado, la familia. Y aparte de todo eso, hay un añadido que hace que esto funcione, y es el negocio, que esto tiene una red clientelar enorme, el negocio que se ha hecho con todas las políticas de género, porque se magnifican problemas que no existen o que son pequeños, relativamente pequeños, los magnifican, habilitan presupuestos multimillonarios y entonces han creado una red clientelar de miles y miles y miles de asociaciones subvencionadas que están todos trabajando a favor de estas políticas de género. Y claro, cuando han creado una estructura que es como una industria del género, pues ahora desmontar todo eso es pues, muy difícil, porque mucha gente vive de todo este tinglado del género. No sé si me ha alargado mucho. No, lo has explicado perfectamente, lo único que nos queda poco tiempo. Yo quería, lo has explicado perfectamente. No sé si me ha alargado mucho y perdona, y te pido disculpas, pero es que el tema es muy complejo. Que es muy complejo, pero lo has explicado muy bien. Entonces, por eso nace Libertas, muy claro. Pero quería, para los que no, como ideas claras, desde Libertas, entonces, lo que hacéis es, ante esta realidad que se está imponiendo, defender lo que llamaríamos otro modo de pensar y otros valores en defensa de la familia, que es contrario totalmente a lo que ellos intentan destruir. Pero me gustaría que, a ver si puede ser en 1 o 2 minutos, explicaras a los padres cómo lo ves tú, cómo lo ves desde Libertas, ese grupo de personas, de padres profesionales que quieren luchar por una forma libre de entender la vida y su antropología y su visión distinta, y los rasgos generales o los puntos que veas más importantes para que, por si acaso coinciden, puedan también meterse en la Asociación Libertas y ver qué pueden hacer también, se pueden unir, si hay más sitios para luchar contra esta imposición. Sí, entonces, lo primero, las ideas claras, sí. Sí. Nosotros consideramos que lo que están promoviendo es la destrucción de la familia y están consiguiendo su objetivo. Digamos, el ideólogo está consiguiendo el objetivo de convertir la lucha de sexos en una, digamos, en un lavado de cerebro de la población para que las familias, pues no, para que nadie crea en la familia, dicho de un modo resumido. Luego la natalidad igualmente baja, nadie quiere tener hijos. Entonces, pues tenemos la natalidad más baja del mundo. En España y en Europa tenemos una natalidad bajísima. Y todo esto es porque la ideología de género, que tiene muchas cabezas, que es un monstruo de muchas cabezas, pues está, digamos, impregnando toda nuestra manera de pensar. Nosotros
desde la Asociación Libertad creemos que esta forma de entender la vida es errónea, es una falacia, es muy dañina y que está destruyendo la verdad. La verdad del hombre es otra muy diferente. La verdad del hombre y del ser humano es que la vocación de todo ser humano es amar y ser amado. Y que la familia es un lugar de servicio y es un lugar de realización personal, donde los hombres y las mujeres, donde el hombre y la mujer se encuentran, se complementan, se ayudan y se aman, y fruto de este amor son los hijos. Y consideramos que todo esto, que son complementarios, que tienen una psicología diferente, el hombre y la mujer, y una biología diferente, pero que precisamente porque es diferente, el amar lo diferente es lo que nos complementa y nos hace felices. No el amar lo que nosotros somos, sino lo que es diferente. Entonces, nosotros consideramos que el Estado debe ser absolutamente neutral y no debe utilizar sus herramientas, sus instrumentos que tiene a su alcance, ni para adoctrinarnos, ni para obligarnos, ni para coaccionarnos. Nosotros tenemos que ser personas, queremos ser personas libres de pensar, de opinar, libres de conciencia y sobre todo libres para educar a nuestros hijos según nuestra conciencia y según nuestros valores morales y éticos. Y ese es un poco el resumen de lo que es la Asociación Libertad. Bueno, queridos oyentes, si nos hemos quedado medias, yo creo que va a haber una parte 2 de este programa, porque es un tema que nos incumbe a todos ahora, a nuestras familias, a la sociedad española. Y bueno, hasta el próximo programa.